¿Cuántos sabieron la Biblia? Yo creo que esa Biblia levantada, gloria a Dios, esa espada no se nos puede quedar en la casa. Tenemos que traerla para disfrutar la palabra del Señor, lo que nos dice, para leer, para estar allí atentos, para que usted vea que todo lo que se habla en este lugar es por la palabra. Amén. Y así la atesoramos en el corazón. Yo la tengo por acá esta mañana con mi esposo. Dios los bendiga. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, gloria a Dios. Como lo dije ahora, esta mañana, hoy es un día bastante especial. Este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar en el amén. Porque yo sé que el Señor en esta mañana va a hacer cosas grandes, cosas maravillosas, y de hecho ya empezó a hacer cosas maravillosas. Amén. Yo le invito a que tomemos un tiempo de oración. Vamos a entregarle la palabra al Señor, a permitir que sea el Señor hablando a nuestro entendimiento, hablando a nuestro espíritu. Padre, en esta hora, Dios del cielo, nos presentamos delante de ti, Dios. Le damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en medio de nuestras vidas, en medio de este lugar, Señor. Gracias porque hoy, Señor, venimos a cumplir una cita contigo, Dios. Ya cuando vinimos a abrir las puertas de este lugar, ya tú estabas acá esperando, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Padre del amor. Ahora, Padre, queremos callar para que tú nos hables desde el cielo. Te pido, Señor, que esta palabra, oh Dios, que tú me has dado, oh Dios, sea de bendición, Padre de la gloria, de provecho para mi vida, Señor, y para la iglesia en general, Dios del cielo. Que cada necesidad, Señor, cada uno de los que tenemos allí necesidades, Señor, sean suplidas, Señor, sean contestadas, Padre, conforme a tu voluntad, a tu misericordia, Dios del cielo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner en práctica esta palabra, Señor, a obedecerla, a entenderla, Padre de la gloria, y a atesorarla, Dios, porque hay muchas riquezas en ella, Dios. Yo te pido seas tú bendiciendo cada vida, cada corazón, Señor, y seas tú poniendo la disposición en cada uno de nosotros, Señor, para estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, el título del mensaje de la palabra de hoy es: un toque de fe te puede salvar. Amén. Un toque de fe te puede salvar. Y de hecho yo creo que ya con el título, desde que se puso ayer la diapositiva, de pronto ya muchos sabían de qué se iba a hablar, y especialmente de qué pasaje, porque es un pasaje bastante conocido, el de la mujer del flujo de sangre. Hoy vamos a hablar acerca de esta mujer. Y quiero decirle, iglesia, la verdad, yo tenía preparada otra predicación, estuve sacándola, la estaba ya estudiando, pero el Señor me inquietaba a predicar sobre sanidad, porque de verdad se está viendo, estamos viviendo un tiempo bastante agresivo. Este año empezó bastante fuerte, muchos hermanos enfermos, muchos accidentes, muchas cosas que están sucediendo. Entonces vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Entonces quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Me contesta con un amén cuando lo tengan aquí. Marcos capítulo 5. Amén. Vamos a buscar los que tienen Biblia, porque quiero que vayamos allí estudiando detalladamente. Dice la palabra de Dios, Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues él con él, y le seguía una gran multitud. Repita conmigo, iglesia: gran multitud. Le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Iglesia, yo quisiera empezar preguntando: ¿cuántos de nosotros nos desesperamos o nos preocupamos cuando estamos enfermos? ¿Cierto? Muchos de nosotros o nos preocupamos o nos desesperamos por una u otra razón. Y en este pasaje nos relata el caso de un hombre que estaba angustiado por la vida de su hija. Se llamaba Jairo. Y nos relata también la desesperación de una mujer que estaba también bastante angustiada por su salud, porque llevaba bastante tiempo allí enfermo. Entonces vemos aquí en este relato un hombre angustiado por una necesidad y una mujer angustiada también por su necesidad. Y el contraste, iglesia, entre estas dos personas allí que necesitan una solución, una respuesta, hay un contraste de necesidades, pero vemos aquí la amplitud del amor del Señor a cada uno de ellos. La misericordia de Dios hacia Jairo, la misericordia de Dios hacia la mujer del flujo de sangre. Jairo era un importante dirigente de la sinagoga, era un hombre bastante reconocido, era importante y tenía una necesidad. Su hija estaba agonizando. Pero también está allí una mujer anónima, una mujer que no conocemos su nombre, que la Biblia no relata su nombre. Ella también tenía una necesidad bastante difícil, bastante agobiante. Pero sabe una cosa, iglesia, todos vienen al Señor Jesús, cada uno con su necesidad, y el Señor Jesús allí da la respuesta conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Amén. Jairo estaba a punto de perder una hija que por 12 años le había dado muchas alegrías. Y esta mujer anónima, la mujer de flujo de sangre, estaba a punto de perder una aflicción que por 12 años la estaba atormentando también. Porque aunque ella viene enferma, ella no sabía que el Señor Jesús la iba a sanar, pero la fe de esta mujer le movió las entrañas, porque ella, aunque estaba aislada, aunque tenía que vivir separada de la multitud, ella tenía confianza, tenía fe, tenía credibilidad en ese Cristo vivo, en ese Cristo de poder. Amén. Entonces, iglesia, la enfermedad de esta mujer era bastante grave, bastante complicada, porque primero la hacía ceremonialmente impura. Allí los sacerdotes, y según la ley, esta mujer tenía que vivir aislada, tenía que vivir separada de la sociedad, porque no se podía mezclar allí con la sociedad debido a su enfermedad. Y aparte de que era ceremonialmente impura, tenía que vivir aislada, separada de la gente, no podía mezclarse allí. Por eso dice la palabra de Dios que al Señor Jesús le seguía una gran multitud, pero en esa multitud no estaba esta mujer. Pero vamos a ver, iglesia, la fe de esta mujer, una fe tan grande que ella decía: si tan solo tocare el borde de su mano. Hay algo, iglesia, que me llama la atención allí, porque ella se pone allí a
a meditar y decir: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sano. Y es hermoso ver la importancia que la palabra de Dios le da a la fe. Esta es una mujer de fe, una mujer que aunque estaba enferma, una mujer que aunque padecía de este flujo, ella estaba bastante comprometida con su fe. Y la palabra de Dios, iglesia, le da una importancia bastante grande, bastante relevante a la fe. Porque si usted mira la palabra, hay muchas palabras, muchas partes allí donde nos habla de la fe. Pero también nos advierte allí en Santiago 2:20, acerca de una fe falsa, de una fe que no produce. Dice Santiago 2:20: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces estamos allí a punto de mirar cuál era la fe de esta mujer, porque esta mujer tenía fe. Y muchas personas le dicen a uno: no, es que yo tengo fe, yo creo en el Señor, yo confío y tengo fe. Pero ¿qué tipo de fe estás desarrollando? ¿Estás desarrollando esa fe con obras o simplemente estás desarrollando una fe muerta, una fe vana, como lo dice Santiago? Y en esta historia de iglesia de Marcos 5 vamos a encontrar unas características que harán que el toque de fe nos pueda salvar. Y el primer punto que quiero compartir es: el toque de fe es un toque nacido de la desesperación. Es un toque nacido de la desesperación. Mira el versículo 26, iglesia. Dice el versículo 26: y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Iglesia, yo no sé si usted se ha puesto a pensar o le ha tocado de pronto cuando usted está enfermo y de pronto usted va al médico, le mandan allí droga, medicamento, le mandan medicina y usted se la toma y nada funciona. Antes ha pasado que antes se pone uno peor, antes aumenta más de pronto el dolor, la enfermedad y todo ello. Entonces esta mujer, el toque de esta mujer hacia Jesús fue un toque nacido de la desesperación. Ella estaba desesperada. Ella tenía una enfermedad, iglesia, incurable. Llevaba 12 años con este flujo, había gastado todo su dinero en médicos y nada le había servido. Dice que antes le iba peor. Ceremonialmente esta mujer era inmunda, tenía que vivir aislada. Entonces esta mujer no tenía allí de pronto esperanzas, allí de pronto podríamos decir, ella no tiene la fe o el motivo, la motivación para acercarse al Señor, porque si un médico no puede hacer nada, dice uno, entonces mi salud ¿qué? Pero esta mujer confiaba en el Señor. ¿Qué pasa, iglesia? Que muchas personas a veces vamos a la fuente que es Jesucristo, pero ya cuando hemos agotado los otros recursos. Primero nos da un dolorcito de cabeza o algo allí y vamos a la pastilla, vamos a la bebidita, a los remedios caseros de las abuelas y por último acudimos al Señor. Y eso le pasó a esta mujer. Entonces por eso ella tenía una desesperación, por eso ella se sentía allí desesperada, pero este desespero le inició allí ese toque de fe. ¿Y cuántas personas, iglesia, han hecho grandes esfuerzos? Hay muchas personas que hacen grandes esfuerzos tras religiones humanas, buscando paz para su alma, buscando salud, buscando sanidad, y no la alcanzan, antes les va peor. Y empiezan entonces allí a desesperarse, a decir: pero ¿qué pasa con mi vida, con mi cuerpo? ¿Qué pasa con esta enfermedad que me está atormentando? Me hago una u otra cosa y nada me sirve. Y empiezan allí a desesperarse, pero iglesia, esa desesperación a nosotros no nos puede llevar a la negación de Dios o a perder la esperanza, la confianza en el Señor. Porque a nosotros no nos puede mover esa desesperación a dudar de Dios o a desesperarnos. Muchas personas hay, aún cristianos, que les va mal y le reclaman a Dios por su enfermedad.
Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué me da esta enfermedad a mí? Si yo te estoy buscando, si yo te estoy sirviendo, si yo me comprometí contigo, ¿por qué me cae esta enfermedad a mí? Y le reclamamos al Señor. O muchas veces incluso no es por la enfermedad, sino de pronto por el desempleo, por la falta de un compañero, de una compañera, por la rebeldía de los hijos. Y a veces estamos nosotros en ese constante dilema, allí reclamándole al Señor por lo que nos sucede, pero no ponemos la confianza en el Señor. Pero ¿sabe algo, iglesia? Lo que el hombre, lo que las religiones, lo que los ritos no pueden hacer, el Señor Jesucristo está dispuesto a hacerlo. Esa enfermedad que de pronto el médico la ve grave o le dice a usted, tiene que acostumbrarse a vivir con esa enfermedad, acostumbrarse a vivir con ese dolor, porque ellos no pueden solucionar. Hay alguien que sí lo puede hacer, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro sanador, Él es nuestro protector, Él es Jehová Rapha, el que te sana. Y Él no te va a decir, acostúmbrate a vivir con esa enfermedad. Él no te va a decir, acostúmbrate a vivir con ese dolor. Acostúmbrate. Él no te va a decir eso, Él te va a sanar. Amén. Pero entonces todo lo que los hombres no pueden hacer, el Señor Jesús está dispuesto a hacerlo, pero se necesita un toque de fe. Amén. Lo segundo, iglesia, que vemos aquí es el toque de fe que salva, es un toque decisivo. Y dice el versículo 28 allí, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salvo. Iglesia, esta mujer, vemos como se puso allí a meditar. Esta mujer estaba aislada, estaba separada de la sociedad y veía al Señor Jesús caminando en medio de la multitud. Le seguía una gran multitud allí. Entonces ella decía, si tocare solamente el manto de Jesús, yo seré salvo. Esa me imagino allí, iglesia sentada, no sé dónde estaba, a lo lejos, viendo a Jesús caminar en medio de la multitud. Me imagino ella allí reflexionando, meditando para ella misma. Me decía, el que ha hecho tantos milagros, el que ha sanado, el que acaba de sanar al endemoniado, porque el Señor Jesús venía de sanar al endemoniado de Gadara. Y entonces ella dice, el que lo ha sanado al endemoniado, el que ha hecho milagros, el que habla como ningún otro hombre habla, porque mire las multitudes como le siguen. Aquel hombre que sus palabras tienen que ser verdad porque revela las verdades espirituales. Ese tiene que ser el Mesías. Yo me imagino ella cuestionándose, preguntándose allí a solas, diciendo, ese tiene que ser el Mesías, porque si no fuera nadie, ¿por qué la multitud le sigue? Ella sabía quién era Jesús, pero ella no podía acercarse a Jesús. ¿Por qué? Por cuestiones humanas, por ritos. Pero esa decisión, iglesia, de si tan solo tocar el borde de su manto se le salva, eso lo llevó a ella a tomar una decisión, a tener un toque decisivo. Y ella se decidió, como se dice a lo paisa, ella sí arriesgó. Yo no puedo estar entre la multitud, pero yo voy a arriesgarme, pase lo que pase. Ella me imagino que no le interesó, ella no calculó allí de pronto lo que le pudiese pasar por meterse en medio de la multitud. Pero la conclusión de esta mujer fue una conclusión nacida de una sencillez, y esa sencillez voy a acercar, yo me voy a acercar a Jesús. No importa la multitud, yo voy a ver cómo me hago paso, pero yo tengo que tocar el manto de Jesús. Iglesia, sabe una cosa, siempre las determinaciones y las reflexiones de personas que reflexionan de una manera sincera, correcta, todo eso lo lleva a Cristo. Son reflexiones correctas que tienen principios, fundamentos. Y muchas personas, iglesia, también han razonado de esa manera. Muchas personas que dicen, bueno, si el Señor Jesús vino para salvar a la humanidad, si hay miles y miles de personas que fueron cambiadas, que fueron transformadas por Él, si sus palabras no pueden ser mentiras, entonces yo también puedo ser cambiado. Y entonces eso motiva a estas personas a buscar, a seguir al Señor, porque Él es un Dios de poder. El Señor solo está esperando que tú te acerques a Él.
El Señor está esperando que tú vengas a Él, que tú toques el borde de su manto, que tú le extiendas tu mano para Él y darte allí la solución que tú estás buscando. Pero nosotros, iglesia, no nos podemos quedar solamente en ese razonamiento. Uy, este es el Señor Jesús, mire cómo lo siguen las multitudes, mire cómo liberó al endemoniado, mire cómo habla de bonito. A esta mujer, iglesia, nada le hubiese servido si ella se queda solo en ese razonamiento, en ese pensar, en ese cuestionar. Habla muy bonito, lo sigue la multitud, pero ella ya sentada, siendo impura, siendo inmunda, estando allí con su enfermedad. De nada le hubiese servido el razonamiento a esta mujer. Lo otro, iglesia, que podemos ver es el toque de fe que salva, es un toque resuelto. Iglesia, porque se imagina usted cuando ella se sentó allí a lo lejos a ver la multitud, como Jesús caminaba y la multitud le apretaba allí al paso, y ella decía: si yo toco el manto de Jesús seré sana. Pero ella se queda allí quieta, dice: pero bueno, ¿cómo voy a ir? El Señor Jesús no va a venir a mí. Yo tampoco le estoy pidiendo el milagro, Señor, como lo hizo primero allí a los gritos. Entonces, ¿cómo hago yo? Iglesia, pero ella se resolvió. Ella dijo: ese toque tiene que ser resuelto, yo me voy a resolver, me voy a camuflar. No sé qué hizo esta mujer, pero ella se camufló en medio de la multitud. Dice el versículo 27 que llegó por detrás entre la multitud y tocó sus vestidos. Iglesia, de nada le había servido el razonamiento si ella no es movida a orar. A usted de nada le va a servir, iglesia, si usted dice: bueno, este año yo sí voy a empezar, este año sí voy con toda, este año sí quiero comprometerme, pero te quedas quieto, te quedas paralizado. De nada va a servir el que yo piense bonito, el que yo me enfoque allí de pronto a querer y a soñar en grande, si no voy a ejecutar esos sueños o esos pensamientos. Amén. Entonces, a pesar de la multitud que le apretaba al paso, ella fue hacia Jesús. Ella fue hacia Jesús. El mal de esta mujer era demasiado grande, iglesia. Ella tenía 12 años con esta enfermedad, 12 años aislada, 12 años catalogándola como una mujer impura. Pero entonces ella dijo: bueno, yo voy a ir a Jesús. Y ella, después de que razona eso y empieza allí a meditar, ¿será que tocando el borde de su manto yo voy a ser sana? Ella no tenía tiempo para entrar en jueguitos allí de ¿será que si voy? Y si va y me cogen en el camino, ¿será que si lo toco? ¿Será que no? Ella se decidió, porque eso es un toque resuelto, se tiene que resolver. Vamos a tocar el borde del manto del Señor. Amén. Iglesia, muchas veces estamos enfermos y sabemos que hay que ir a Jesús, pero nos quedamos quietos. No, es que no me puedo mover, es que este dolorcito me impide, es que esto o aquello, y a veces nos quedamos estáticos. Esta mujer venció todos los obstáculos para ir a Jesús. Amén. Y muchos hoy en día están así mismo, iglesia, están convencidos de la necesidad de Jesús. Muchos están convencidos de que necesitan de un Salvador, de que necesitan de un sanador, pero se quedan quietos, no van a Jesús. Y ven pasar a Jesús, pero están quietos. Necesitan de ese Salvador, pero se están quietos allí solamente pensando: yo necesito buscar al Señor. Y a veces habla uno con personas allí y le dicen a uno: no, a mí me gusta escuchar de la palabra, me gusta escuchar de Dios. Y los invito a uno a la iglesia y no vienen, pero les gusta escuchar de Dios. Se quedan en su propio racionamiento, en su mente allí: yo quiero, pero no ejecutan lo que verdaderamente quiere. Pero son personas que rechazan el amor de Dios. Les da pena que les digan son cristianos, les da pena rechazar el amor de Dios, pero no les da pena ir a una condenación. Y muchas veces decimos: a mí me gusta, pero no lo hago. A mí me gusta hablar de Dios, me gusta escuchar de la Biblia, y los invita a uno y no vienen. Es como yo decir: me gusta el fútbol, ver fútbol, pero nunca prende el televisor a ver. Iglesia, lo que uno razona, uno tiene que hacer, resolverlo, ejecutarlo, llevarlo a una realidad. Amén. Porque eso de nada sirve, iglesia.
de yo pensar, de yo querer y ver a Jesús pasar, ver al Señor al frente mío y no tocar su mano. De nada me va a servir. Y el toque de fe que salva establece contacto con Cristo. Mira el versículo 27, dice también: y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El cuarto punto es: el toque de fe que salva establece contacto con Cristo. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjense, allí un toque leve, un toque tibio allí, porque la mujer no le arrebató el manto al Señor Jesús, no se envolvió en él, no, simplemente con timidez fue por detrás y tocó el manto. Hubo un toque leve, un toque tímido, pero un toque real, un toque de fe, un toque de credibilidad. No fue el toque de la superstición, no fue el toque mágico, iglesia, era el toque de la fe. Y cuando esta mujer toca el manto del Señor Jesús, inmediatamente el Señor Jesús voltea y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos, iglesia? Y eso parece locura, porque dice la palabra de Dios que iba Jesús caminando y la multitud iba con él y apretaban. Pero el Señor había distinguido el toque de la fe en medio de tantos toques y apretones de la gente. El Señor había distinguido ese toque de fe, porque cuando esta mujer va por detrás y dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, el Señor Jesús se dio cuenta que virtud, que poder sanador salió de él. Y que poder sanador entró a esta mujer. El Señor Jesús voltea y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y entonces los discípulos le dicen: maestro, ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado. Pero dice que él miraba alrededor, buscando, mirando quién había hecho esto. La pregunta es, iglesia: ¿será que el Señor Jesús no sabía quién la había tocado? Él sabía quién había tocado sus vestidos, él sabía el por qué lo había tocado y de qué forma lo había hecho. Pero él pregunta allí: ¿quién ha tocado mis vestidos? Iglesia, porque él sintió que un poder sanador salió de él y se entró en esta mujer. No fue un poder allí de contaminación. El Señor Jesús vio que esta mujer, aunque era inmunda y lo tocaba a él, no lo iba a contaminar, al contrario, era él el que le iba a contagiar sanidad, virtud sanadora a esta mujer. Por eso, iglesia, es necesario entrar en contacto con nuestro Señor Jesús. Tú y yo tenemos que establecer un contacto con Jesús. ¿Y cómo lo establecemos? Por medio de oraciones sinceras. No oraciones rutinarias allí, o por de paso, por salir allí bien librados, sino oraciones que salgan, que broten de lo más profundo de nuestro corazón. Y nosotros poder decirle: Señor, aquí está mi vida, yo te quiero tocar, necesito un toque tuyo, iglesia, porque muchas veces estamos enfermos, muchas veces tenemos problemas, dificultades, pero no establecemos contacto con el Señor. Decimos: no, yo sé que el Señor me puede sanar, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me va a levantar del polvo de donde estoy y me va a llevar a un buen lugar, pero permanecemos quietos. Es necesario, iglesia, establecer contacto con nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces, iglesia, nosotros podemos oír hablar de Jesús. Muchas veces podemos creer en el Señor Jesús con una fe intelectual. Podemos estar entre esa multitud que iba caminando con Jesús. Podemos estar con los discípulos, incluso caminar y hablar con los discípulos de Jesús. Pero si tú y yo no establecemos un contacto con el Señor Jesús, de nada nos va a servir estar entre la multitud. De nada nos va a servir caminar con los discípulos, caminar con los líderes, caminar con los pastores. Eso de nada me sirve si yo no establezco un contacto íntimo y directo con el Señor Jesús. Eso va a ser inútil, el yo estar entre la multitud, si yo no voy a tocar el borde de su mano. Toda conversión, iglesia, de gente, de pecadores, la conversión de cada uno de nosotros, eso fue un toque
que nació de lo más profundo de nuestro corazón hacia el Señor Jesús. Por eso hoy le estamos siguiendo, por eso hoy le estamos sirviendo, porque hubo un toque. Un tiempo pasado nosotros de pronto estábamos perdidos, como dice la palabra de Dios, en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero tomamos la decisión de tocar al Señor Jesús. Y aquí estamos. Amén. Pero de nada sirve, yo quiero buscar al Señor, yo quiero un toque del Señor, pero no voy a Él, me alejo antes. Estoy entre la multitud, estoy entre los seguidores, estoy entre los discípulos. Me gusta escuchar hablar de Jesús, pero no establezco ese contacto con Cristo. De nada me va a servir, iglesia. El toque de fe que salva es un toque sincero. ¿Por qué es un toque sincero, iglesia? Mire, dice el versículo 33. Versículo 33, me pone la otra, por favor. Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Iglesia, el toque de fe que salva es un toque sincero. Porque cuando el Señor Jesús siente el toque de fe de esta mujer, inmediatamente virtud sale de él y se apodera de esta mujer, y él dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y es aquí donde los discípulos, yo no sé qué pensarían, que se les pasó por la mente, pero le dicen: maestro, la multitud te aprieta. Pero él miraba detenidamente. Él sabía quién había tocado en sus vestidos, él sabía quién era el portador de esa virtud que había salido de él, y él sabía que esa mujer había sido sana ya, pero él estaba allí mirando para ver la verdad de esta mujer. Entonces dice que la mujer le dijo toda la verdad. Una hermosa confesión, iglesia, salió de esta mujer, porque dice que ella inmediatamente, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. Iglesia, se postró delante de Dios, delante del Señor. Iglesia, el Señor venía acá, y la multitud, se imagina usted, imagínese allí el cuadro, allí el Señor Jesús caminando y toda la multitud siguiéndole, y ella por detrás en medio de la multitud, y le toca su manto. Y cuando se siente descubierta, dice que viene y se postra delante de Jesús. O sea, ella estuvo al frente de toda la multitud. Ella vino a tocar a Jesús a escondidas, en secreto, pero esa confesión tuvo que hacerla en público, porque vino delante de Jesús. Vino delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Imagínese usted qué le pudo haber dicho. Ella allí, me imagino, sacó todo su repertorio. Señor, llevaba 12 años con esta enfermedad, vivía aislada, vivía separada, no podía ir a la congregación, no podía estar con la gente, sola. Pero yo vine a tocar el manto porque yo quiero estar en sociedad, yo quiero buscar de ti, yo quiero tener ese toque especial tuyo. Iglesia, le dijo toda la verdad. ¿Y por qué no había de decirle ella la verdad? Si el mismo Señor Jesús ya lo sabía. ¿Quién mejor que el Señor Jesús, iglesia, para entender nuestra aflicción? ¿Quién mejor que el Señor Jesús para entender tus problemas, tus dificultades, para entender tu enfermedad, para saber cómo te sientes, para saber cuánto valor le das tú a la salud? Porque cuando nosotros estamos enfermos, iglesia, de verdad que decimos: la salud es valiosísima, y daría lo que fuera allí por tener salud. Pero muchas veces, iglesia, no la aprovechamos. Entonces ella viene allí y le dice toda la verdad, el por qué vino en medio de la multitud, por qué tocó su manto. Además, la misma actitud del Señor Jesús demostraba que nada se le podía ocultar. Por eso él dice que quién ha tocado mis vestidos, y miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Eso estaba demostrando que al Señor, iglesia, tú y yo no le podemos ocultar nada. Todo está descubierto
delante del Señor. El Señor había distinguido el toque de fe entre muchos apretones de la multitud que le seguía. La mujer, en medio de su confesión, ella comprendió el mejor camino a seguir. En medio de allí, confesándole al Señor: Señor, es que no sé, llevaba 12 años y yo vine, me arrastré como pude, toqué tu manto y sentí que inmediatamente mi cuerpo quedó sano. Entonces ella entendió ese camino y dijo: este es el mejor camino, yo tengo que seguir a Jesús, yo puedo seguir a Jesús porque en Él hay victoria. La mujer, en medio de esa confesión, comprendió el mejor camino que debía seguir. Y eso debería ser reconocido, iglesia, por todas las personas. No es posible ocultarle nada al Señor. Todo está a la vista, todo está al descubierto delante del Señor. Amén. Por eso el salmista decía, iglesia, en el Salmo 94, el 9, dice: el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Iglesia, no podemos ocultarle nada al Señor. A veces decimos: Señor, yo estoy enfermo, yo tengo fe, yo te creo, pero ¿por qué no me sanas? Si yo te estoy buscando, el Señor sabe si verdaderamente le estamos buscando. El Señor sabe si verdaderamente nos hemos acercado a tocar el borde de su mano. Nada se le puede ocultar al Señor, iglesia. Hay allí una ilustración que me parece bastante graciosa allí, que dice que había una señora que era bastante, una ancianita bastante avara, bastante codiciosa allí al dinero, y un día creyó sufrir del corazón, y dice que fue ante el médico y le dice: doctor, yo creo que estoy sufriendo del corazón. Entonces el médico allí, bastante preocupado, le dice, le manda unos exámenes y todo ello, y ella le sigue insistiendo: dice: no, yo sé que estoy sufriendo del corazón. Entonces el médico le ordena un examen de rayos X. Le dice: le voy a mandar unos rayos X, y la anciana le dice: doctor, qué bueno, pero yo no tengo con qué pagar esa radiografía. Entonces el médico dice: no, tranquila, no se preocupe, que nosotros vamos a costear con los gastos de la radiografía. Y dice que le hicieron la radiografía a esta señora, y que cuando le tomaron allí, le hicieron la toma allí, descubrieron que en su ropa interior, aquí donde las abuelitas guardan la plata, tenía una gran cantidad de dinero guardado. La señora no estaba sufriendo del corazón. Y el médico le hace allí la radiografía y ve que tiene allí guardado ese dinero. Y la anciana dice que, preocupada y ansiosa, le dice: doctor, ¿cómo tengo mi corazón? Y el doctor le dice: señora, lo tiene mal, muy mal tiene usted el corazón. Pero físicamente el corazón de esta mujer estaba bien, pero había un daño grave allí, porque había engaño, había mentira allí. Entonces, por eso, iglesia, no podemos ocultarle nada al Señor, porque cuando nosotros tratamos de ocultarle algo al Señor, nos va mal. Y si no, le podemos preguntar eso a Acán. ¿Se acuerdan la historia cuando el Señor le dice a Josué que vaya y derribe los muros de Jericó? Y le dice: pero no tomen nada del anatema allí. Pero Acán mira a todos los lados y ve que no hay nadie, y toma un lingote de oro, unas monedas y un manto babilonio, y se lo lleva, creyendo que nadie lo había visto. ¿Y cuál fue su fin? ¿Qué le pasó a Judas cuando quiso allí también traicionar y engañar al Señor Jesús? Ananías vendió una heredad, fue y engañó: no, yo la vendí, fue por tanto. ¿Con qué suerte corrieron estas personas, iglesia? Tú y yo no podemos ocultarle nada al Señor. Amén. Tampoco es necesario allí que le declaremos la mitad, media verdad o lo que nos conviene, porque muchas veces somos muy dados a eso también, iglesia, a decir media verdad. Y eso fue lo que hizo Adán con Eva, Satanás con Eva allí en el huerto del Edén, cuando le dijo que Dios dijo que no comieran de todos los árboles. Eva le dijo: no, él sí dijo que de todos podíamos comer, pero de este no. Entonces viene allí la media mentira,
la media verdad o media mentira de Satanás. Le dice, no, es que Dios sabe que el día que coman de este árbol serán abiertos vuestros ojos. Y eso es una verdad, porque ahí se abrieron los ojos. Pero la mentira en lo que les añadió dijo, y serán como dioses. Entonces a veces nosotros somos muy dados también a decir media verdad no más, o lo que nos conviene. Iglesia, con el Señor no es así. Al Señor se le dice la verdad completa. Amén. Si queremos tener ese toque de fe, ese toque de sanidad de parte del Señor, porque el Señor sabe comprender nuestros corazones. El Señor sabe comprender nuestro pecado, Él sabe comprender nuestros temores, nuestras dudas. El Señor nos sabe comprender. Entonces, ¿para qué le negamos algo? ¿Para qué le ocultamos las cosas? Amén. ¿Por qué no le declaramos toda la verdad? Se lo decimos todo a Él. El sexto punto, iglesia, es el toque de fe que salva es confesado en público. Dice que la mujer vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta confesión, iglesia, ella no la hubiese hecho debido a su carácter tímido. Era una mujer tímida, era una mujer que tenía que vivir aislada por su enfermedad. Pero el Señor mismo la obligó prácticamente. Al estar mirando allí de un lado para otro y preguntando quién me ha tocado, el Señor mismo la obligó. Pero Él la obligó, aunque el Señor conocía el corazón de ella, de esta mujer. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Algo bonito allí es que la confesión pública de esta mujer tenía tres propósitos. En esta mujer confesar lo que sucedió, el haber tocado el manto del Señor, tenía tres propósitos. Y el primero fue que estaba honrando el nombre y el poder del Señor Jesús. Porque ella estaba diciendo, es que yo estaba enferma y vine y toqué el manto del Señor, porque yo decía, si yo toco su manto, yo seré sana, Señor, y yo lo hice. Entonces ella le estaba dando la honra y la gloria al que se lo merece, al Señor Jesús. Amén. El otro propósito, iglesia, es que honraba la propia fe de la mujer y la fortalecía. Ella, al declarar esto, ella misma se estaba fortaleciendo en fe. Estaba diciendo, es que yo sabía que si tocaba tu manto yo iba a ser sana. Por eso lo hice. Estaba allí fortaleciendo su fe. Y lo tercero, iglesia, es un ejemplo alentador para muchos necesitados. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque iba una gran multitud con el Señor Jesús, pero no todos sabían que esta mujer estaba enferma. No todos sabían que cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, su azote fue quitado, fue curada su enfermedad. La gente no sabía, pero entonces al ella testificar, al ella declarar eso, la gente de alrededor se va a dar cuenta y van a poder entender y a decir, si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. Amén. Entonces esos son los tres propósitos, iglesia, de nosotros testificar. El Señor desea oír nuestra confesión. El Señor desea que tú y yo hablemos de lo que ha hecho por nosotros, que testifiquemos a otras personas de lo que el Señor ha hecho, de que nosotros hemos tocado, o mejor dicho, que el Espíritu Santo nos ha tocado y ha hecho algo con nosotros. Es necesario testificar. Por eso, iglesia, no te quedes con la honra que a ti no te pertenece. Si el Señor hizo un milagro en tu vida, testifica. Si el Señor hizo algo en tu vida, dale la honra y la gloria a Él. Fortalécete en fe y fortalece y haz saber a otras personas que no saben lo que el Señor hizo en tu vida. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Es maravilloso, iglesia, anunciar, es maravilloso testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Es importante dar ese testimonio y contarlo. Y el último punto, iglesia, y ya para terminar, es el toque de fe que salva. Es un toque premiado. Amén. Es un toque premiado. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Yo le pregunto, iglesia, ¿qué vino a buscar esta mujer a Jesús? En Jesús, perdón.
¿Qué vino ella a buscar? Ella vino a buscar sanidad. Amén. Ella estaba enferma y vino a buscar sanidad, pero recibió mucho más de lo que ella esperaba. Ella venía por sanidad, pero el Señor la recibió como hija. Ella venía por sanidad y el Señor le dio salvación. Venía por sanidad y le dio paz y le añadió la sanidad. Amén. Del mismo modo, iglesia, es premiada la fe de la persona que tenga fe, así como esta mujer. Así mismo el Señor los premia. Dice que hija, Él la adoptó como una hija. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12 que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta era una mujer allí anónima, no conocemos el nombre, pero el Señor la llamó hija. Le dice: tu fe te ha salvado. El Señor te estaba dando allí de la salvación del pecado y de la condenación. En Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces miren lo que esta mujer vino a buscar en Jesús. Con el toque de su manto terminó siendo hija de Dios y siendo salvada y perdonada de los pecados. Le dijo: ve en paz. La paz es el resultado inmediato, iglesia, de la salvación por fe. Esa es la paz, cuando el Señor a nosotros nos hace libres de la condenación, nos perdona los pecados, ya nosotros tenemos paz para con el Señor. Amén. Dice: por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo último, iglesia, es la sanidad, que eso sí fue añadido, porque dice: ve en paz y queda sana de pasión. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor, después de que la adopta como hija y le da salvación y le da paz, le regala la sanidad. Porque eso hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús le interesa más tu salvación que tu salud, iglesia. Incluso muchas veces el Señor permite que nosotros pasemos por enfermedades para traernos a sus caminos, porque a veces Él nos llama de una, de otra manera, nos llama, como se dice, por las buenas, y nosotros a veces somos reacios. Entonces el Señor tiene que apretar. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, mire que cada vez que al Señor Jesús le llevaban allí un enfermo, allí con el paralítico que bajaron por el techo, sus amigos, lo primero que el Señor Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Yo me imagino a aquel paralítico: no, es que a mí me bajaron para que me perdone el pecado, a mí me bajaron para que me levante de esta cama. Al leproso: a estos leprosos también tus pecados te son perdonados. Siempre, siempre al Señor le interesa más tu vida, tu alma, que tu salud. Por eso, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor nos añade la salud, lo del cuerpo. Amén. Y eso fue lo que hizo con esta mujer. Le dio salvación, le dio paz, la adoptó como su hija y le añadió la salud. Amén, iglesia. Yo invito que se coloque en pie por un momento, iglesia. Y yo quisiera que incline allí su rostro, si la palabra de Dios le habló, si esta mujer lo movió a usted allí